Revista Cultural Besania se tiene el agrado de presentar al viajero de Japón a Brasil, de Brasil a Estados Unidos, de Estados Unidos a Centroamérica y termina en Costa Rica dándonos 6 libros de poesía individual, 3 antologías iberoamericanas. Y bueno, es un poeta guatemalteco que tiene aquí ya tamaño rato de estar en Costa Rica. Daniel Matul, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar con vos, Faustino, en tu nueva aventura literaria. La verdad es que siempre he admirado la cantidad de ideas que tenés para diversificar la literatura, para que la literatura llegue a la gente y para difundir el trabajo literario que se hace en el país. Realmente te admiro por eso. Gracias, Daniel. Una de las ideas es que conozcamos más a nuestros autores nacionales, centroamericanos y también iberoamericanos, que hemos tenido varios invitados. Daniel, la poesía tuya ha sido una poesía conceptual muy valiosa para el medio. Sos un poeta leído y estimado en el grupo. Eh, Ese primer libro, Efectos Secundarios, que se ha leído en diferentes partes en los grupos, tanto de poesía como literarios, que, ¿por qué ese título, Efectos Secundarios? Bueno, ese es un libro, eh, digamos, muy especial, aunque a veces se me olvida dónde lo tengo guardado, porque fue mi primera experiencia, digamos, en publicar, una de las primeras experiencias en participar en concursos internacionales y, digamos, una experiencia en ventas. Es un libro que yo he olvidado mucho, que yo le doy poca propaganda, pero se ha vendido, digamos. Ya lleva 4 reimpresiones en la editorial de la Universidad de Costa Rica y cada impresión son más o menos entre 200 y 250 libros cada tiraje. Y ya lleva 4 reimpresiones. La verdad es que le agradezco muchísimo a la gente que lo ha ido a comprar porque es un libro que yo casi no promociono, que no, digamos, le estoy dando publicidad como he hecho con otros libros y que realmente me intereso porque se vendan y todo. Este libro, no sé por qué, pero la gente lo ha ido a comprar. Son 4 reimpresiones ya y, y, y agradezco mucho que la gente se tome el tiempo de ir a una librería y buscarlo y comprarlo. La verdad es que ha sido una buena experiencia. Por eso es un libro muy No, es uno especial. de los libros, es de los libros más vendidos y es un libro muy bueno. Tenés un poema que nos des de ese Sí, libro. sí, sí. Bueno, vos lo dijiste, en esa época cuando yo escribí ese libro, tenía un trabajo que me llevaba que me llevó a varios viajes a muchas partes y al principio llevaba mi cámara fotográfica. Y, y la verdad es que el libro coincidía con los viajes que yo hacía, coincidía con cambios de los patrones de comportamiento del Sol, como ahora, ¿verdad? Que el 21 cambió al solsticio y el día Ujú. cambia y alrededor del mundo y los países que yo visitaba hacían muchas ceremonias alrededor de esas fechas. Y entonces yo empecé por estar tomando fotos, dejaba realmente de contemplar lo importante. Y por tomar el primer plano me olvidaba de los planos secundarios de la vida. Por querer tomar la mejor foto me olvidaba de contemplar realmente y lo que la vida me estaba dando en ese momento. Entonces dejé de usar la foto, dejé de tomar fotos en los viajes que voy y a contemplar más. Por eso es que el libro tiene efectos secundarios, porque yo me dejé llevar por los efectos secundarios que había dejado de estar viendo
por tomar fotos, por querer tener la foto. Claro, y en esa época no había internet, no había nada, no había Facebook, no había ninguna red social, solo yo quería tomar fotos. Y incluso no había cámaras digitales como las que hay ahora. Yo tenía que llevar varios rollos de fotos conmigo y tomar esas fotografías y después ir a un estudio a que las revelaran. Entonces, dejé de hacer eso y me dediqué más a contemplar la vida que había ahí y en cada lugar que yo iba. Entonces, uno de estos poemas es este que se llama Guardabarranco, eh, que es un ave muy conocida, muy linda porque tiene una cola un poquito larga y con unos círculos al final. Y este poema se llama El Guardabarranco. El guardabarranco se vino a vivir debajo de los puentes. Conserva la esperanza de que algún día, quizás, le devuelvan su empleo. Ese es el poema. Es, ese libro tiene mucho contenido social que yo vi en los viajes que hice en ese momento. Ahora estoy más afincado aquí donde estoy viviendo, pero sí, esto es como la historia del libro. Claro. Daniel, es que hablas de los viajes y hablas de un primer plano, un segundo plano, como, como intento en la fotografía, pero ¿qué hay de esa vida bohemia? Tiene que ver precisamente con la poesía tuya. La verdad es que no, la bohemia era más un exceso en mi vida. Tuve muchos excesos y la bohemia fue un exceso, no fue indispensable para mi creación poética. Mi creación poética creo que viene de otro mundo, de otra realidad que vive paralela a donde yo estoy y que en determinado momento cruza como un túnel o un espacio que rompe el tiempo y el lugar y aparece. Eso es lo que yo creo que es mi poesía. Nunca tuvo que ver con mi vida bohemia y mi vida irresponsable y, digamos, de excesos. Nunca tuvo nada que ver con eso. Eh, Porque igual creo que hay mucha gente en las casas y en los lugares desde donde están viendo este programa que que dicen, bueno, yo soy ama de casa, yo soy doctora, yo soy ingeniero, soy contador, no tengo una vida de bohemia, eso, entonces yo nunca voy a poder escribir, no, eso es falso. Pueden ser doctoras, pueden ser jugadoras de fútbol, pueden ser patinadores, pueden ser una persona que recoge la basura la semana frente a las casas y pueden escribir poesía. La bohemia no tiene nada que ver con la poesía. Es un capricho de los poetas que crearon ese mito y la literatura ayudó mucho a eso, ¿verdad? Los excesos, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Mi vida tuve muchos excesos y eso yo creo que pocas veces ayudó a que yo escribiera algo. Las veces que escribí fue cuando lograba conectarme con ese mundo paralelo que está ahí y esos poemas que ya preexistían atravesaron la barrera del tiempo y del espacio y me llegaron. Pienso que esa es la conexión que yo tengo con la poesía. Esa poesía tuya tiene como referente ahora que estás afincado, vivís una vida confort, como una gran mayoría de poetas que llegan un momento a tener una vida de confort después de los excesos, esta poesía tuya está muy marcada por el romanticismo, por lo social, porque venís de un país beligerante, aunque nuestro país no se queda atrás en otra medida, pero tiene algo que ver con Guatemala. En realidad, mi poesía tiene que ver mucho con la vida, ¿no? Y uno vive la vida en el lugar donde esté.
puede ser en Guatemala, digamos, pero sí he querido, la verdad, no sé si lo he logrado, pero sí he querido marcar mucho en mi literatura la vida centroamericana, ¿no? Afuera nos conocen mucho por, porque somos el país más inseguro del mundo y la región más peligrosa del mundo y que no tiene conflicto armado. Es una región muy insegura, pero a la par de eso yo quiero mostrar en mi literatura que es la región más creativa del mundo. Sí, el marketing y las ideas hegemónicas del norte que nos han puesto esa etiqueta y nos han dicho que somos peligrosos y que somos mareros y que aquí la delincuencia y la corrupción, como que allá no existiera eso también. Eh, Eso ha hecho, digamos, que se nos etiquete de esa forma, pero yo creo que mi literatura, más que destacar eso, se destaque que somos una región creativa, una región amorosa, una región de ternura, una región donde las personas abren el corazón verdaderamente, donde nuestra lógica de vida, bueno, no es lógica, nuestra forma de vida no tiene nada que ver con el pensamiento racional que se vive en Europa o en Estados Unidos, nosotros vivimos de otra manera. Lo de nosotros es otra cosa y como no calzamos con esas ideas, por eso nos etiquetan. Pero pienso que yo he querido recuperar esa parte, digamos, mágica de la literatura y de la vida, en mi literatura de la vida centroamericana. Realmente creo que casi todos los libros que he escrito tienen que ver con Centroamérica, ¿verdad? Con esa vivencia que yo he tenido de estar en muchas partes de Centroamérica viviendo, trabajando, compartiendo con la gente. Entonces creo que eso es lo que, si algo he querido hacer, digamos, no he querido hacer poesía romántica, no he querido hacer poesía social, es la poesía de la vida que yo veo ahí en las calles de Centroamérica, en las costas de Centroamérica, en las montañas de Centroamérica, en los barrios de Centroamérica, ¿verdad? Esa es como eso, quizás por eso, digamos, no quiero causar polémica con vos, pero yo creo que no tengo una vida de confort, ¿verdad? Trabajo mucho para vivir, digamos, al borde. No tengo confort, ni lujos, ni nada. Solo creo que he dejado que la vida me lleve a donde quiera llevarme. He dejado cosas más importantes por seguir lo que la vida quiere darme, la vida quiere entregarme, y así me pasa con la poesía. ¿Verdad? Antes de sentarme a pensar el mejor poema del mundo, yo dejo que la poesía me invada y me regale el poema que quiera darme. ¿Verdad? Así he vivido la literatura y eso es lo que yo creo que hago. Intento, pues, digamos, reflejar en mi poesía, en mi trabajo poético. Claro. Bueno, yo decía sobre el confort porque te he visto, me han contado, entonces me han contado y te he visto frente al mar, por ejemplo, que es un gran Sí, sí, regalo, claro. que es Sí, un sí, gran eso confort estar sí, frente al mar o sí, cerca sí. del mar. Pero ves, es que Eh, eso es la contradicción, porque en realidad yo estaba con mucho confort, digamos, en San José, y venirme aquí fue una apuesta. Yo dejé muchas cosas que probablemente pude haber seguido haciendo y que realmente me tenían cansado bueno, y decepcionado, precisamente, y decepcionado. Y me no, vine, pero quizás el confort sea ese, ¿verdad? Haber dejado una vida que a mí realmente no me estaba gustando mucho ya y haber dejado un montón de excesos a los cuales yo me expuse, digamos, y me dejé llevar y empezar a transformar eso, ¿verdad? En otra cosa. Tal vez ese sea el confort al que te refieres y yo malinterpreté tu opinión, claro, pero sí, claro. ahora disfruto Ahora, más ¿será digamos, que por ejemplo, has, ahora disfruto más de una tarde frente al mar que una noche de ronda, digamos, una noche de bohemia, con excesos. Ahora prefiero estar un ratito frente al mar, ver el atardecer, compartir la vida con la persona con la que estoy compartiendo la vida ahora y eso me llena más. ok, Pero me ibas a preguntar algo y yo sí, no te dejé sí, terminar. no, no, nunca me dejas terminar de hablar, pero no importa. Te estás poniendo viejo, pero aparte de viejo ya me Eh, estás alcanzando.
Por eso Sí, yo te dejo que hables sí, y yo sí. dejo que se me olvide las preguntas. Daniel, ¿crees que se puede llegar a, en alguna medida, unificar independientemente de la cuestión cultural de cada país centroamericano, que es algo que a mí me interesa muchísimo, podemos llegar a unificar la literatura centroamericana? Bueno, yo creo que ya hay mucha unidad, ¿verdad? Vos ves las redes de intercambio que hay sin tener que viajar, porque quizás hace, no sé, te voy a hablar hace 10 años o más, digamos, por la facilidad de la comunicación que hay ahora, la única forma de encontrarnos los poetas era a través de tomar un avión o un bus. El bus es matarse, ¿no? Es un viaje muy matador, pero vale la pena hacerlo. Uno ve Sí, la realidad centroamericana tal cual y te quedas en los hoteles centroamericanos donde la mayor parte de centroamericanos se quedan, ¿verdad? Y quizás cuando uno vuela es más rápido, ¿verdad? Digamos, de aquí a Guatemala es hora y 40 minutos. No ves la realidad de Centroamérica. Pero bueno, independientemente de si uno viaja en bus o lo hacía en avión, eh, era la única forma de que los poetas y las poetas, digamos, las personas que estamos escribiendo en Centroamérica nos encontráramos. Ahora hay muchas formas. Yo invito, digamos, he tenido, te digo, escritores y escritoras desde Argentina hasta México en mis clases, por ejemplo. Eso te da una idea de lo unido que estamos, aunque ya estábamos unidos. Los festivales de poesía unificaron mucho, las actividades literarias que se hacían, los viajes, algunas editoriales que publicaban autores y autoras de Centroamérica y convergían en algunos aspectos, eso sí ha generado. Quizás valdría la pena, digamos, aprovechar las ferias del libro. Las ferias del libro se desaprovechan mucho para generar esa unidad centroamericana. ¿Verdad? Digamos que en las ferias del libro hubiera un encuentro de escritores y de escritoras centroamericanas y que pudiéramos encontrar espacios para compartir más, ¿verdad? Pero ya hay una unidad, ¿verdad? Ya hay un viaje, que, digamos, no solamente viaja la luz y los paraguas y los bienes comerciales, ¿verdad? A través de las fronteras de Centroamérica también ya están viajando libros, está viajando la literatura por internet. Entonces me parece que sí hay una unidad. Eh, nos falta mucho camino porque descubrimos eso recientemente, pero creo que sí hay una unidad y una hermandad más allá de las reuniones oficiales, ¿verdad? Hay una hermandad muy fuerte, por lo menos en cierto grupo de la poesía, porque hay otros espacios que todavía no se han logrado encontrar, ¿no? Pero pienso que sí, sí, sí hay una unidad. eh, que deberíamos de aprovechar para hacer más, ¿no? Y nosotros hicimos un trabajo muy hermoso aprovechando la integración en el 2000, ¿qué? 10, 12, como que del 2010 al 2012 hicimos un proyecto muy lindo. Digo, hicimos, yo no participé mucho, pero sí hubo un trabajo hermoso imagínate, en esa época, no, el proyecto que, digamos, yo vi la oportunidad y busqué aliados en Guatemala y en Panamá. El proyecto nos dieron $100,000 para, para leer poesía en Centroamérica. El proyecto se ganó y bueno, yo me retiré del proyecto y las dos instituciones que yo había invitado para que presentáramos y elaboráramos el proyecto de manera conjunta, que fue Metáfora en Guatemala y una fundación en Panamá, ¿verdad? Literarte, ganaron y bueno, ellas condujeron el proyecto, sobre todo la gente de Guatemala, y se hizo un trabajo hermoso. Los videos están en internet. La idea era mostrar otras voces. Se invitaron voces indígenas, voces afrodescendientes, que cada festival tuviera la sensibilidad de invitar a poetas que hablen en lenguas ancestrales, que hablen en lenguas afrodescendientes y que sea obligatorio, o por lo menos una sensibilidad de decir, bueno, a este festival también invitamos a esas voces. Ese fue como el proyecto y nos permitió encontrarnos y nos permitió unirnos y de hecho, hace, no sé, para esa fecha, hace 10 años, dije, aquí en mi casa, bueno, en la casa que yo tenía,
en San José, pasaron poetas, eh, varios, eh, producto de ese trabajo, ¿no? Que venían acá. Pero sí, creo que hay una unidad y que hace falta explotarla más, ¿verdad? Imagínate, yo conocí en esos momentos, conocí, por ejemplo, voy a citar una persona nada más, o dos, a Fabricio Estrada y a Lucy Chao, y siguen siendo mis hermanos, y mi hermana, mi hermano y mi hermana, hermanos en la literatura, y nos llamamos y nos invitamos, y cuando yo los invito a mis clases, hacen lo imposible por estar, por acompañarme, nos escribimos, nos contamos cosas. Hay una unidad muy fuerte y así supongo que le debe pasar a muchos escritores en Centroamérica y escritoras en Centroamérica. Ok, Entonces sí creo que hay una fuerte unidad, digamos, de la literatura en la región, de más acuerdo, allá de lo que la oficialidad, digamos, permite. de acuerdo. Noche de Ronda, un poemario muy lindo. Lo tenés a mano para que lo mostres. Eh, no, ese no, es que te contaba ahora fuera de que guardo, digamos, estando aquí me es más difícil tener acceso a mis libros, porque no están aquí en las librerías de aquí, y aquí poca librería. Pero la gente me escribe y me dice, Daniel, me interesa tal libro y los libros que yo tenía de Noche de Ronda, pues los he ido vendiendo. Entonces la gente me los compra, me depositan y yo les mando por correo postal el libro. Entonces sí, no tengo, digamos, la portada del libro, digamos, a mano, ¿Tenés algún eh, poema ahí cerca? pero puedo, digamos, leer un poema del, del libro aquí Ok, dale. por, por internet, digamos. Mientras el libro se descarga, porque toma un poquito de tiempo, Ok. Es un ¿Cuál- libro muy importante para mí, Noche de Ronda. ¿O me ibas a preguntar algo, Sí, Faustino? tenés otro libro ahí, es que nunca me dejas hablar. Sí, tengo la chompa roja, Ah, este libro ese chumpa, ok. la chompa roja que fue un Leamos libro sobre muy, la chumpa roja mientras se descarga el otro. ok, ¿Te parece? sí, sí, sí. Bueno, igual, la chompa roja es una historia muy, muy cómica que me pasó y el libro no existía. Yo nunca pensé escribir este libro. No sé si la luz lo permite ver, ¿verdad? Ahí, déjalo ahí. Ahí. Sí, La chompa roja ok. eh, es una mentira, un juego, digamos, que yo me inventé en el Festival Internacional de Poesía de Guatemala. Y las personas saben que a cualquier lugar donde uno va siempre termina siendo como parte de un grupo, ¿no? Y en esa oportunidad yo me había juntado con varios poetas y vos has estado en Shela y has vivido en Shela, Sí. sabes que el festival lo cubre mucho la gente Ujú. y digo, la prensa lo cubre, ¿no? Y entonces, cada día del festival va un grupo de poetas a todos los medios, a la radio, a la televisión, a los Ujú. periódicos. Y entonces a nosotros nos tocó ir, el grupo con el que yo me había juntado, nos tocó ir todos juntos al, al, a los medios, pero nos pusimos de acuerdo en el camino que íbamos a mentir, que todo, absolutamente todo lo que íbamos a decir era una broma, un chiste, y nos íbamos a inventar historias y a ver qué pasaba. Una de las mentiras que yo dije es este libro. Porque la persona que me entrevistó me preguntó, ¿y está escribiendo algún libro nuevo? Y yo le dije, estoy escribiendo un libro que se llama La Chumpa Roja. Y para mi sorpresa, de la editorial y mi familia y algunas personas me dijeron, queremos leer el libro La Chumpa Roja y todo, y queremos publicar ese libro. Y bueno, salió publicado, pero tuve que escribirlo porque yo no lo tenía, era una mentira. Entonces, bueno, el libro salió. Y entonces lo que hice, me dio mucho tiempo para crear, ¿no? Porque era un libro que tenía que sacarme yo de la manga para,
Y voy a leer el poema que le da vida al libro. Esto es una historia que yo escribí, bueno, que yo, digamos, vivía hace muchos años cuando estaba en el colegio. Yo iba a estudiar a la casa de una compañera, química, y en la casa de mi compañera había un gato que se llamaba Estroncio, como el símbolo de la tabla periódica, ¿verdad? Como el metal, el estroncio. Entonces yo hice este poema que es el que le da el nombre y título al libro. La chumpa roja. El nombre de un gato es lo único que recuerdo en la tabla periódica que estudiábamos en secundaria. Era el elemento 38 del grupo de los metales y sus patas se alejaban de la cocina como una mancha de óxido diluida por el agua de los años. Era un gato amarillo y le gustaba jugar en los fantasmas que vivían en tu chumpa roja. Tendido sobre tus libros, el gato parecía una piedra alcalina, un trozo de metal con bigotes, un símbolo sobre los recuerdos. Un día, un día los metales y los amores se fueron de la tabla y del tiempo, y a mí solo me quedó el estroncio, con sus patas de sueño, su cola de humo y sus 87,6 miau de masa atómica. El, la chumpa roja, ese es el poema de ese libro que le da. Entonces yo tuve que inventar, digamos, crear el libro porque no existía, fue una broma que hicimos ahí. La idea era poner en aprieto a los periodistas que nos Claro. entrevistaban. Ya se descargó Noche de Ronda. Sí, 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 ya está descargadito. ¿De cuántas secciones se compone Noche de Ronda? Noche de Ronda tiene una historia muy bonita. El libro, digamos, todos mis libros tienen historias. Por eso te digo, los libros para mí, ¿verdad? Y ahora estoy súper convencido de eso. Para mí, todos mis libros y los poemas que yo escribo viven en un mundo paralelo, en un mundo que desconocemos y que pocas veces accedemos a él. Ahí viven. Algunos recuerdos también viven ahí. Muchas cosas de las que no sabemos viven ahí, como una especie de inconsciente colectivo oscuro, ¿verdad? Que está ahí. Y en cierto momento el poema viaja y se encuentra conmigo. Y yo lo recibo y lo escribo, tal cual como me llegó, ¿verdad? Eso es lo que estoy convencido ahora de que me sucede, ¿verdad? Estoy convencido, esos poemas pudieron haber estado en el futuro, en el presente o en el pasado, y un día cruzaron la línea del tiempo y del espacio y me llegaron, ¿sí? ¿Verdad? A veces tengo sueños y al día siguiente o media hora o 2 horas el poema aparece, ¿verdad? Me conecto con ese mundo paralelo que está ahí. Entonces, bueno, eh, creo que eso es lo que me ha pasado mucho. Entonces el libro eh, apareció y, y estuve probando varias cosas del libro y no me gustaba. En un principio se llamaba Indocumentado y después de trabajarlo muchas veces, de conversar con el libro, pensé que tal vez escuchando música, a mí me gusta mucho el rock en español, tal vez escuchando rock en español, el libro terminaba de jalar los últimos poemas que hacían falta al libro, de ese mundo paralelo. Y no, no pasó nada. Una noche, no me acuerdo, eran, no sé, 3 de la mañana y escuché Noche de Ronda de Agustín Lara cantada por Chabela Vargas. Y entonces el libro se enamoró de la canción. Y entonces el libro empezó a jalar más poemas de ese mundo paralelo y el libro se completó. Y así, completo, tal cual yo lo recibí, lo escribí, lo transcribí, digamos, y lo mandé a concursar y ganó un premio iberoamericano, el de los Juegos Florales, en Quetzaltenango, en Guatemala, en el 2009. Y esa es la historia del libro, ¿verdad? Ok. La historia de todos mis libros viven en un mundo paralelo, ¿verdad? Y
tiene digamos, telón de fondo el tema de la migración en el 2009. Aunque el libro, digamos, estuvo conmigo mucho tiempo construyéndose desde como del 2000, ¿verdad? Fueron muchos viajes a través de la frontera. Ok. Un Eh, poema de Noche Vengo de de por ahí. Ronda. Este país, el poema se llama Vengo de por ahí. Ok. Este país, este país comienza en las partes altas de tus senos. Los campesinos bajan de las montañas manchados por el humo. Hacen preguntas duras, lentas, eternas, ruidosas. El Huascorán se aparta y el EMPA disimula su tristeza y moja sus labios con desechos industriales mientras aquellos niños cerca del río, enjuagan su ternura, beben y lavan su ropa cerca de las orillas. Vengo de por ahí. Ese es el título de ese poema, Noche de Ronda. Daniel, de acuerdo a la historia que me contaste de la Chumpa Roja y de acuerdo a Noche de Ronda, en Chumpa hay un reciclaje de historias con tus compañeros, tus amigos allá en Chela, que hay un compromiso de repente y aparece un reciclaje de poemas. Es un reciclaje, el libro es un reciclaje, es la pregunta. No, el libro no existía, te digo. Fue una mentira que yo dije. Pero Y por eso cuando, una mentira, no, un poco de historias que estaban ahí en un estañón y de repente salen. O sea, tomás bueno, no, historias y haces el libro. Es un pues, reciclaje de la aventura, de la mentira. bueno, digamos, es un, una, una sorpresa, porque la editorial Metáfora de Editores me dijo, vamos, queremos editar, trabajar a Chumpa Roja, y yo no lo tenía. Okay. O sea, no reciclé poemas viejos y los transformé, y los tuve que hacer, digamos, aparecieron, fueron dándose. Es una historia de amor, ¿no? La chumpa roja, ¿a quién no le han regalado una chumpa? Un suéter, digamos, una jacket en Costa Rica. ¿A quién no le han regalado una chumpa en su vida? Y la chumpa era roja y ese es como el hilo conductor que le da vida a todos los poemas, pero en realidad los poemas no existían. Yo los fui jalando de ese mundo paralelo y fueron apareciendo y le fueron dando vida al libro. Sí, es un libro muy centroamericano porque está escrito en Centroamérica, para Centroamérica, probablemente de historias de amor que pasaron en Centroamérica y yo las capturé, ¿verdad? De Okay. ese mundo, de historias de amor que tal vez ocurrieron en el pasado y viven en ese mundo paralelo y cruzaron la línea del tiempo y del espacio y se encontraron conmigo, Ok, ¿verdad? A eso me refiero yo. Es una cosa difícil de entender, pero yo cada día la tengo más clara. de acuerdo. ¿Qué otro libro tenés aquí después de Noche de Ronda? Después de Noche de Ronda vino un libro muy curioso que se llama Cuatro Caminos, Sí, me también por interesa. Metáfora Editores. Cuatro Caminos es el lugar de Guatemala, es un lugar geográfico de Guatemala que, que indica que yo ya estoy en mi casa. Yo vivo yo soy de guatemalteco, como la mayor parte de gente sabe, guatemaltico digo ahora, eh, de un lugar que se llama Quetzaltenango, Xela. Hernán Medford dirigió al Xelajú y Marvin Rodríguez dirigieron al Xelajú. La Bala Gómez estuvo dirigiendo al Xelajú. Eh, y antes de llegar a Shell hay un lugar que se llama Cuatro Caminos. Cuando uno llega a Cuatro Caminos, uno dice, ya estoy en mi casa, ¿verdad? Yo por lo menos digo, ya estoy en mi casa, ¿verdad? Cuando llego a Cuatro Caminos, ¿verdad? Entonces, estando ahí en Cuatro Caminos, la primera vez que yo fui recibí demasiada información, ¿verdad? De ese mundo paralelo me empezó a bombardear todos los recuerdos que yo había dejado cuando tuvimos que salir del país, todas las cosas que nunca me pasaron porque abandoné el país siendo muy niño y que estaban ahí, ¿verdad? Esperándome en Cuatro Caminos. Y cuando yo posé por ahí, cruzaron la barrera, esa barrera que te digo, el tiempo y del espacio. Porque cosas que nunca me pasaron están en ese libro.
y ¡pum!, se encontraron conmigo. Entonces, cuando yo recibo todo eso, ¿verdad? Escribí ese libro. Ese libro se llama Cuatro Caminos. Es un libro de poemas muy cortos porque intenté recuperar una tradición de la poesía guatemalteca, ¿verdad? Mucha gente me ha dicho que son haikus, en realidad no tienen ni la métrica del haiku, ni la forma del haiku. En muchos de los poemas es solo una línea, como lo ven, una línea, pero recuperar esa energía y poner esa síntesis ahí, yo experimenté con ese libro, digamos. Realmente fue la primera vez que quise acercarme a una tradición poética maya, guatemalteca, de recuperar, digamos, toda esa energía que está ahí, pasado, presente, futuro, ¿verdad? Moviéndose y de repente estoy yo en otra dimensión y cruzan y se juntan conmigo. Entonces yo recogí eso en Cuatro Caminos. Es un libro muy raro porque son chispazos que me llegaron cuando yo llegué a Cuatro Caminos, ¿verdad? Y los escribí. Esa es como la historia de ese libro. No sé si Léenos quieres un que lea poema. un poema de esos. Voy a colocarme bien los anteojos. He llegado a la conclusión, después de mucho Zoom, Faustino, que, que necesito mandarme a hacer unos antirreflejo, porque ese reflejo que se ve ahí en la cámara es, Se ve bueno, ya yo fatal. lo veo, me veo fatal, así que les Se pido ve disculpas fatal. Se ve fatal. bueno, este que es uno de los más largos del poema, del libro, el poema 12 de Cuatro Caminos. Hay árboles que se siembran y otros que crecen en los caminos donde la luna se encuentra con tu mirada. Hay árboles que dan sombra y otros dan esperanza. Hay árboles que dejan caer sus ramas sobre el camino y otros que dejan caer un paréntesis en tu vida. Hay árboles que crecen en las esquinas de lo que pienso y otros crecen en las esquinas de esta Xelajú perdida en el tiempo. Cuatro Caminos, lamentablemente no tengo, digamos, este, más ejemplares de ese libro, digamos. En algún momento había negociado con la editorial, con Metáfora, sacar reediciones, pero perdimos contacto. Y ahora, en medio de la pandemia, pues igual, Bueno, pero ha sido ahora muy triste. Editorial Besania puede hacerte una edición. Sí, podría ser, podría ser. He Una pensado muchas edición. cosas de hacer algo diferente, pero bueno, espero poder hablar con el director el director en jefe de Editorial Besania para que me hagan una línea de crédito. El siguiente libro, Daniel, El siguiente libro, ya hablamos de la chumpa, Solentiname, Solantiname. ¿verdad? Solentiname. Ese es un libro ¿Ves? que yo aprecio. Bueno, lo digo y vos lo sabes muy bien, no es porque lo diga en público, pero yo aprecio mucho la obra tuya poética. Muchas Este, gracias, Tino. no, vos lo sabes, déjate cosas. Léenos un poema de Solantiname. Voy a leer un poema de Solentiname. Este libro me encanta porque si las personas que están bien, que van a ver o que están viendo este programa, esta entrevista, mm, van al río San Juan, disfrútenlo. Yo he disfrutado, no hay lugar en Centroamérica que yo disfrute más que ese, ¿verdad? Tiene mucha energía. La historia del río San Juan es hermosa. Es un río maravilloso y hay mucha poesía ahí. Incluso vivieron muchos poetas. Mark Twain cruzó por el río San Juan hace muchos Ujú. años y mucha gente, digamos, muchos poetas se han juntado ahí. Ahí Ernesto Cardenal vivió en la isla de Solentiname, hizo todo un movimiento literario desde Solentiname, la alfabetización de Nicaragua después de la revolución empezó
con talleres de poesía en todo el país. O sea, se alfabetizó a través de la poesía en Nicaragua. Cuando la revolución triunfó. Ya después lo que pasó ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo estuve trabajando ahí 2 años y por eso te digo, Faustino, ese mundo paralelo que vive ahí en Solentiname, lo mismo que en Cuatro Caminos y todo lo que me ha pasado, está ahí. Y aparecí yo en mi presente y en el mundo paralelo me arrojó eso, ¿no? Entonces, este poema de una niña que llegábamos a Boca de Sábalos, en el río San Juan, y cada vez que llegábamos corría hasta el muelle y nos despedía gritando y nos decía adiós la niña. Entonces, yo escribí ese poema que se llama La Niña. Es ese adiós de ella que en algún momento fue pasado, fue presente y nunca más volvió a ser futuro. Cruzó la línea del tiempo y me llegó, ¿no? El adiós. La niña que agita sus manos desde el puerto aún no lo sabe. Ignora. Ignora los adioses que ha puesto con sus ojitos en la orilla de los muelles. Mueve sus manos como una canción lenta que me conduce a mí por el mundo. La niña está en el umbral sin pasaporte y no lo sabe. Quizá nunca sepa que me dijo adiós y entró como una desconocida a mi corazón y a mis papeles en blanco. La niña de los sábalos dijo adiós desde la orilla de una palabra que un día me arrojó mientras la miraba en silencio y compartíamos la tarde desde el mismo muelle. El adiós de Solentiname, y es un libro también que me dio mucha satisfacción. El Sí, libro ganó en Chile el premio Gonzalo Rojas Pizarro recuerdo. en la ciudad de Lebu en el 2015. Fue un honor, digamos, que con poemas escritos de esa forma, eh, digamos, haya sido valorado para tener ese premio. Así que Claro, siempre es muy, digamos, bonito saber eso. siempre ha sido para mí un muy grato, no solo por la amistad entre vos y yo, sino porque yo he estado desde el primer libro tuyo con la portada y con fotografías en tu obra. Sí, sí, lo Daniel, cual siempre lo recuerdo. claro, claro, no, no, y la obra tuya siempre he dicho que es importante y leíble. Vamos a esta última parte con una pregunta y es decirte, ¿es peligroso entre todos estos libros en un momento de tu vida el refrito en los dos últimos libros de poesía? El refrito, no sé, eh, como cuando uno compra pollo, digamos, asado y al día siguiente lo que quedó lo vuelve a freír y lo transforma, digamos, en un sándwich. No, no, no creo eso que me haya pasado. Bueno, puede ser que tal vez alguna línea de la que uno escribe, de verdad, quede en el resto de los poemas, pero pienso que un libro completo no. No, además porque son, digamos, son energías distintas, pero no sé por qué me haces esa pregunta. Tal vez si lograra desentender un poquito más lo que querés preguntarme, es si agarro poemas de los viejos y los transformo en algo nuevo. Y entonces hice un refrito de mi anterior libro. No Digamos, Valentina necesariamente, no digamos, necesariamente, Daniel, sino que aparezca esa imagen de repente, y ya vos lo dijiste, que puede ser que aparezca en alguna línea, lo cual es válido porque puede pasar o pasa, y pasa en algunos casos. Entonces, te devuelvo otra vez la pregunta, ¿hay algún refrito
aunque sea lineal, sin darte cuenta en tus últimos libros? Es difícil de saberlo, no. Puede ser, o sea, no digo que no. Hay frases que a mí me gustan mucho, digamos, que me aparecen frecuentemente cuando escribo. Por ejemplo, la imagen de la lluvia para mí es muy recurrente. De hecho, tengo un libro y acabo de escribir otro sobre la lluvia. Ese libro no está publicado. Ganó una mención de honor en Uruguay en el 2018. Eh, lo tengo ahí, no le he mandado a ninguna editorial, ¿verdad? Pero ganó ese libro sobre la lluvia. Digamos, para mí la lluvia es muy recurrente. Tenemos una región que está cruzada por la lluvia, que está cruzada por huracanes. La temporada de lluvia es muy importante para el país, para todo lo que produce. Y no solo para el país, sino para Centroamérica en general. Y además le da vida a un bosque, el bosque lluvioso. El libro se llama Rainforest y bosque lluvioso. Y que es la única palabra en inglés que usaba en mis poemas. Bueno, hay una en Noche de Ronda que utilizo el sello de denied en inglés, que es denegado o rechazado, cuando le ponen a uno eso en la visa. Pero de ahí en adelante, digamos, no utilizo muchas palabras en inglés, pero digamos, ese libro, sí hay mucha lluvia, hay mucha agua en mis poemas. Puede ser que eso pareciera que yo recurro mucho a la lluvia, pero es una cosa que tenemos todos los días. No sé si eso es un refrito o alguna frase, digamos, que yo utilice. Por ejemplo, antes ya lo he dejado de usar, recurría mucho a una muletilla poética. Por ejemplo, cuando hacía algún poema de amor, siempre decía, te estoy esperando, amor. ¿Verdad? Ese amor ya lo he dejado de usar. Eh, Otras frases, eh, por ejemplo, en mis poemas que decían este poeta o la angustia del poeta, ya esa parte de estar usando el poeta ya no la uso, ¿verdad? Incluso el último libro, que es este, el Tratado Elemental sobre la composición de las cosas, y no creo que se parezca en nada a Solentiname, ¿me entendés? Porque Solentiname es como muy de un archipiélago en Nicaragua, y este es de cosas, ¿me entendés? Un hilo, una máquina de cardio, una cuchara, un tenedor. Ok. Entonces, no sé, pero te digo, el mar, por ejemplo, ahora, desde hace mucho tiempo, el mar es una imagen frecuente en mi literatura, ¿verdad? Y entonces quizás a veces pareciera que siempre estoy recurriendo a eso, pero hay cosas que sí yo me he dado cuenta que ya no son, ya no me apoyo tanto en eso, ¿verdad? Como una muleta que uno usa cuando empieza a escribir, o, ¿verdad? Ok, Y las he ok, ido dejando. Quizás ahora tengo otras muletas y no las he visto. de Y acuerdo. pareciera que es un refrito, pero no sé. Nunca he agarrado digamos, un poema de Solentiname y lo pongo a adobar para el siguiente libro. Eh, no, Bueno, no ahí creo que me pase eso. te Una queda, tarea, digamos, de revisarme. Sí, sí, voy a te queda revisarlo de porque tarea porque sabes sí, que sí. yo conozco la obra tuya. Entonces te queda de tarea. Daniel, una última cosa. ¿Qué recomendás? Ya de acuerdo, porque eh, ¿qué recomendás? Un poeta que ya ha publicado 6 libros, está en antologías, ha viajado, etcétera, está viejo, vive frente al mar. ¿Qué recomendás a las nuevas generaciones? Uy, es que me siento como un médico dando recetas, ¿no? Bueno, y yo tengo otra forma de trabajar, Tino, ¿verdad? Vos que has seguido mi carrera literaria y que hemos sido muy buenos amigos, eh, sabes que lo último que he venido haciendo es esto, ¿verdad? Yo no tengo un taller porque no repito lo que se dice en un taller, ¿verdad? No hago lo que se hace en un taller. Incluso alguna gente que hacen encuentros de talleres me han invitado, me dicen, venga, que hay un encuentro de talleres. Le digo, es que vea, yo no hago lo que se hace en un taller. No tengo los rituales que se supone que debe tener un taller literario,
ni corrijo, ni nada, es otra cosa. Lo que yo hago es un laboratorio. Entonces, quizás el consejo que pueda dar, más que técnico, ¿verdad? Es repetir lo que Camilo José Cela le decía a las personas jóvenes que llegaban a buscarlo a su casa y le decían, deme un consejo, ¿qué me aconseja yo que quiero ser escritor, que quiero ser escritora? ¿Cuál es el consejo que me da? Y entonces él les decía, ven, el mejor consejo que les puedo dar, sigan haciendo lo que están haciendo. Es el mejor mensaje que le podemos mandar al mercado. En una época donde se nos pide que todo tiene que tener precio, que todo lo que tenemos que hacemos tiene que tener productividad, tiene que tener rendimientos. Hay un grupo de personas que están haciendo lo que les da la gana y lo están haciendo gratis. Y están además dedicando tiempo a trabajar sin que se les pague, sin esperar nada a cambio, pero están teniendo un espacio propio de libertad para crear. ¿Verdad? Camilo José Cela rescataba eso, esa entrega que hace el escritor a lo que quiere hacer. Si realmente quieren escribir, si realmente quieren hacerlo, entréguense. No podemos tener medias tintas. Un día sí, un día no. Un día sí, 20 días no. Un día sí, 3 años no. Ok. ¿Verdad? Es el mejor consejo que les puedo dar. Hay que dedicarse, entregarse, ni siquiera dedicarse, entregarse, dejarse llevar. ¿Verdad? No dejarse llevar por lo que dice Tino, no dejarse llevar por lo que dice Daniel, no dejarse llevar por lo que dice el gurú de los gurús o la gurú de los gurús. ¿Verdad? Porque ya estamos muy saturados de eso. Ya estamos muy saturados de eso. Llega un momento donde la poesía tiene que encontrarse con otras formas de crear y eso es lo que yo he venido trabajando en Ok. escuelas, en colegios, en la cárcel, otras formas distintas de crear que no son esto. El poema no nace aquí. El poema puede nacer en otras partes, pero no es racional. Por eso te digo, yo voy por la vida y un poema que quizás está en el pasado se me cruza la barrera del tiempo y del espacio y me aparece. Eso es lo que yo creo ahora que me sucede con mi trabajo literario. De Entonces, acuerdo. mi trabajo ahora es provocar que ese mundo paralelo que está ahí empiece a aparecer más seguido, más seguido, más seguido, como que ese inconsciente colectivo que está en lo profundo de nosotros, jale todo ese pasado, jale ese presente, jale ese futuro que aún no aparece y ¡pum! Lo haga real. ¿Me entendés? Eso es un trabajo literario, digamos, para mí muy importante. Por eso digo, cuando me hablas de refritos, puede ser que sí, que haya, hago refrito de un hecho pasado, pero que vive en un mundo paralelo, yo lo hago parecer, ¿verdad? Ok. Ese es como lo que estoy tratando de hacer ahora, parece un acto de magia, ¿ves? Porque vivo en un presente, aquí donde estoy ahorita, y ese poema vive en una realidad paralela, que no vemos, que no sentimos, que no percibimos, que no, ¿verdad? Aparece. ¿Me explico? Eso es para mí fundamental ahora, ¿me entendés? Ok. Daniel Matul, repito, viajero, poeta, de norte a sur, de este a oeste, y en esencia centroamericano, que eso es lo que más nos importa hoy día de los escritores, esta unificación, fortalecerla más. Revista Cultural Besania te da las gracias por participar en el programa de nosotros y recordar que para el próximo libro tuyo te quedan las puertas abiertas para que lo presentemos aquí con demasiado gusto, Daniel. Gracias, Tino. Sí, sí, claro, vamos, este libro que había hecho una presentación en el Lobo antes de que la pandemia nos agarrara, digamos así, tan de repente, tiene pendientes muchas presentaciones, porque en Ok, realidad, eh, tal, ¿no? ok, lo Podríamos algún día hacemos. ponernos de acuerdo y hacer algo muy interesante como lo que hicimos en eso, ¿me entiendes? También No, he no, ido con como mucho gusto. mejorando esa parte, digamos, de la presentación de libros. Para mí es muy importante. Digamos, Claro. no quiero alargar más la conversación, pero las presentaciones para mí son muy importantes, ¿me entendés? Digamos, No, yo y he para vendido, mí es muy importante
una de las misiones, que quede muy claro, una de las misiones de esta revista es, nuevamente repito, Centroamérica, Costa Rica, cada autor en novela, cuento, poesía, en literatura en general, eh, la revista está dispuesta a dar espacio para darnos más a conocer, difundir más la obra, porque en Centroamérica, en Costa Rica, siempre hacemos esa división, yo no sé por qué, eso es un mal que tenemos, pero en Centroamérica, en términos generales, tenemos muy buenos escritores, muy buenos poetas, hombres y mujeres. Entonces, repito, la misión de la revista es esa, difundir más la obra de todos nosotros los centroamericanos. ¿Ves? Ya me salió bonito, ya no dije solo Costa Rica. Sí, sí. Sí, sí. Por Daniel, muchas fin. gracias. Pura Bueno, vida, Tino, pura cuídate vida, mucho. Un abrazo y saludos a la gente que siempre ve tu programa. pura vida. Gracias.